Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión, que en realidad es un tema de suma importancia, dado pues todos los embarazos que hay en la población, que los siguen habiendo a nivel mundial, y pues esta prevalencia de diabetes que muchas veces tiene que ver con el ambiente materno. Justamente estas exposiciones son las que hacen variar que aparezcan ciertas enfermedades. De esto se trata la epigenética, que no son propiamente modificaciones que se den en el DNA, y sin embargo estos factores ambientales llegan a permear pues, la aparición de enfermedades. Y de esto pues hemos querido hablar en esta mañana. La doctora Berenice Palacios González nos va a hablar de este tema tan interesante en un modelo, em, bueno, lo que ella hace en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, y en el IMEGEN, le agradezco muchísimo su presencia. Muchísimas gracias y la va a presentar Paola. La doctora Berenice Palacios es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la American Society of Nutrition. Ha escrito 50 artículos, 3 capítulos de libro y un libro, y actualmente es jefa del Laboratorio de Genómica del Envejecimiento en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Le cedo la palabra, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Primero y antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Pilar Milke por la invitación, así como a la nutrióloga Paola Barrios Trejo. Muchísimas gracias por este espacio de difusión y de discusión académica en estas sesiones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Yo soy la doctora Berenice Palacios González, soy adscrita al Instituto Nacional de Medicina Genómica, soy investigadora en ciencias médicas e investigador principal del Laboratorio de Genómica del Envejecimiento. Y bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre los efectos de la diabetes gestacional sobre la epigenética y la microbiota intestinal de la descendencia. Eh, Déjenme poner listo. Y bueno, primero que nada quisiera indicar que no tengo ningún conflicto de interés con los datos que se van a presentar ni con ninguna de las cuestiones que veamos el día de hoy en esta presentación. Quisiera primero comenzar hablando de la prevalencia que existe de obesidad y no nada más de obesidad en mujeres eh, en edad reproductiva, sino también de la prevalencia de diabetes gestacional. Si nosotros vemos aquí, nosotros tenemos que el 50% de las mujeres que se embarazan en México padecen sobrepeso o obesidad. Es decir, estamos hablando de que ya la mitad de estas mujeres que ingresan o que van a estar embarazadas, pues ya tienen, digamos, un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional. Por otro lado, si nosotros vemos la prevalencia de diabetes gestacional, y este número, este 17% realmente puede irse hasta el 30%, ¿no? ¿Y de qué depende que vayamos del 17 a casi doblar esta prevalencia? Pues depende mucho de los criterios diagnósticos que se empleen. Entonces, y ahorita me preguntarán, bueno, ¿y a qué te refieres o a qué se refiere como diabetes gestacional?
De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, la diabetes gestacional es una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo que no era claramente diabetes antes de la gestación. Es decir, no se vaya a confundir con las mujeres que ya entran con diabetes tipo 2 o que entran con diabetes tipo 1, sino más bien es una diabetes que se detecta en el segundo o tercer trimestre del embarazo. em, y que bueno, ahorita vamos a ver las pruebas que se hacen para detectar o diagnosticar a esta diabetes gestacional. Como les decía, la prevalencia puede ir desde el 17% hasta el 30% y otra vez, pues depende mucho del criterio diagnóstico o de la prueba que se realiza. Tenemos dos pruebas, la prueba de 75 gramos de glucosa y la prueba de 2 pasos de 100 gramos de glucosa. Esto dependerá a qué criterio nosotros nos apeguemos. Si es para los grupos de estudio de diabetes, que es la IADSG, en este caso nosotros pues haríamos la prueba de 75 gramos y si nos apegamos al criterio de la ADA, pues sería la prueba de 100 gramos, ¿no? Estas pruebas, ya sea la de 75 o la de 100, son realizadas entre la semana o deben ser realizadas entre la semana 24 a 28 de gestación. Aquí les muestro un estudio por TAN y colaboradores, que si bien es un estudio ya publicado en el 2017, eh, me gustaría retomarlo y me gustaría que ustedes vieran cómo se ve, aquí lo marco en color amarillito. Vean, comparan, estos son 7 años después, es decir, son niños que tienen 7 años, y comparan la descendencia de madres que no tuvieron diabetes gestacional versus las que sí tuvieron, ¿no? Hay algunos valores que están alterados, no me voy a meter mucho en el índice de masa corporal, pero sí quiero, por ejemplo, que vean el porcentaje en la percentil 85 o arriba de la percentil 85, que vemos que estos niños que provienen de madres con diabetes gestacional, eh, la prevalencia de sobrepeso o de obesidad es mayor en este grupo. No solamente esto, y eso es algo bien importante, porque también se ven alteraciones en la glucemia. Así, por ejemplo, si nosotros vemos a qué se refieren con IGT y IgG, nos referimos a que hay una intolerancia a la glucosa o una glucemia en ayunas que está alterada. Y si ustedes se dan cuenta, el porcentaje también de estos niños que provienen de madres que desarrollaron diabetes gestacional o que sufrieron de diabetes gestacional in útero, pues también es mayor esta intolerancia, su índice insulinogénico también es mayor. Así, y no nada más refiriéndonos a la diabetes o al metabolismo de la glucosa, si ustedes observan también en la cuestión de la presión arterial, pues también podemos ver afectaciones tanto a nivel principalmente sistólico, ¿no? Y esto ya incluso ajustado por la edad, por el sexo y por la talla, ¿no? Podemos ver que estos niños también presentan la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, alterada, ¿no? Entonces, estos son niños que tienen 7 años de edad, ¿no? Entonces, imagínense qué nos espera cuando estos chiquitos pues sean adultos, ¿no? Y este es en el 2013, y en este estudio publicado en el 2013, lo interesante es que ellos miden o ellos determinan el contenido hepático de lípidos y lo correlacionan con el índice de masa corporal pregestacional materno, o sea, el de la mamá. ¿Y qué es lo que observan? Aquí observan, ustedes van a ver todo lo que está en puntitos de color negro, son mujeres que tienen obesidad y diabetes gestacional. Eso es importante mencionarlo. En este estudio tienen obesidad y diabetes gestacional y aquellas mujeres que tienen normopeso sin diabetes gestacional. Los grupos es sin diabetes gestacional y obesidad con diabetes gestacional. Y lo que ellos observan es que la cantidad de lípidos hepáticos a las 2 semanas de vida es mayor en aquellos niños que estuvieron expuestos a diabetes gestacional y que la mamá tenía obesidad, ¿no? O una obesidad pregestacional. Y entonces aquí, pues vamos a retomar esto que hablamos de la genética y la epigenética. Y me gustaría primero hacer una diferencia entre qué es genética y qué es epigenética, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a genética,
De acuerdo a la RAE, pues hablamos relativo al origen, ¿no? Es derivado de génesis. Y cuando nosotros hablamos de epigenética, es aquella variación en la actividad genética sin cambio alguno en la secuencia de DNA. Así, por ejemplo, seguramente ustedes han visto a lo largo de las sesiones académicas del instituto, pues que se han hablado muchos términos de genética, es decir, cuando hablamos de variantes genéticas, cuando hablamos de variación en el número de copias, o esos estudios que se hacen de yiguas, ¿no? Para detectar mutaciones, para detectar variantes en una población, ¿no? Esos serían estudios genéticos. Los estudios epigenéticos es sin alterar la secuencia de DNA, es decir, no vamos a alterar, no vamos a ver cambios en la secuencia de DNA, pero sí vamos a ver cambios en la actividad genética. Es decir, lo que se hace es modificar o tener ciertas modificaciones que alteren cómo es que se está expresando este gen sin alterar la secuencia. Existen tres tipos de modificaciones epigenéticas. Estamos hablando de las modificaciones covalentes de histonas, que nosotros en esta ocasión no estudiaremos, de la metilación del DNA, que es en la cual nos vamos a centrar, y de los RNAs no codificantes. Entonces, algo importante mencionar de los cambios epigenéticos es que anteriormente se pensaba que estas modificaciones epigenéticas solo iban a ocurrir en el desarrollo temprano y o tardío, y eran estáticas y estables. Es decir, una vez que se establecían estas modificaciones, no había ningún otro momento en la vida en la cual pudiéramos tener estas modificaciones epigenéticas. Y hoy sabemos que esto no es cierto. Hoy sabemos que estas modificaciones epigenéticas en algunos casos se pueden dar a lo largo también de nuestra vida y que tenemos ventanas epigenéticas, ¿no? Así, quisiera hablarles rápidamente de justo de la metilación. Esto es muy resumido, ¿no? De cómo las encargadas de llevar a cabo la metilación son las DNMTs, son metiltransferasas al DNA, en este caso a las citocinas, ¿no? Y tenemos a la DNM3A y a la DNM3B. Estas son llamadas metilaciones de novo, yo te voy a explicar por qué. Y tenemos también a la DNMT1. Esta es una enzima que se encarga, o le llaman una metilación de mantenimiento. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Cuando nosotros tenemos, en este caso, nuestro DNA que no está metilado, que sería algo importante, por ejemplo, en la fecundación, y una vez que se fecunde este óvulo, por ejemplo, se da una desmetilación del genoma. Las encargadas de remetilar, digamos así que metilar de nuevo a este DNA son las DNM3, la DNM3A y la DNM3. Este se encarga de metilarlo, o estas se encargan de metilarlo, y entonces así, digamos, tienes este patrón de metilación. Y generalmente la metilación se asocia a silenciamiento en la expresión de genes. Cuando existe la replicación del DNA, si ustedes recuerdan, tenemos una cadena que sería la madre y una cadena hija, o sería la nueva, ¿no? Por así decirlo. Tenemos una nueva y una vieja, y una vieja y una nueva. Por eso decimos que la replicación es semiconservativa. Conservamos solamente una de las cadenas. ¿Qué va a pasar? Que vamos a conservar solo una cadena metilada, ¿no? Entonces aquí en este caso vamos a ver aquí una cadena hemimetilada. Solamente la cadena vieja, digamos, está metilada. ¿Qué es lo que le hace la DNMT1? Lo que hace la DNMT1 es metilar a la cadena nueva, por así decirlo, y entonces ahora sí ya tenemos nuestra metilación restaurada, ¿no? Es decir, la que teníamos en un inicio que había colocado la DNM3A o la DNM3B. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la DNMT1 se encarga de mantener justo este patrón de metilación cada vez que este DNA se duplica. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo como si fuera, y aquí igual, es como una caricatura de cómo me gustaría que ustedes se llevaran esta idea de la metilación. La metilación asociada a represión, lo que yo quiero ver o lo que yo quiero enseñarles es que esto es como si fuera un foco, pero como estos focos que tienen como sensor, que no es que prendas y apagas, sino que ustedes van manejando la intensidad de la luz.
De tal manera que aquí pueden tener, y este es su DNA sin metilaciones, es decir, tenemos a nuestro foco o la expresión de este gen prendido, y conforme nosotros vamos metilando a esta región del DNA, pues esta región del DNA se va silenciando, se va apagando. Recuerden que nosotros estamos hablando de un proceso biológico, no es 0 y 100, ¿no? Sino tenemos una modulación. Por eso decimos que está hipermetilada o hipometilada. No es que todas las regiones se metilen y no es que todas las regiones se desmetilen, sino más bien hablamos de que hay menor o mayor metilación. Entonces hablamos de hiper e hipometilación. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos asociados a diabetes gestacional. Este es un ejemplo, o el primero de los ejemplos que les quiero mostrar, donde lo que hacen es un estudio en ratas y tienen dos tipos de dietas. Tienen la dieta control, la dieta alta en grasa, que lo consumen desde antes de la gestación. Estas ratas, pues aquí está la gestación de los dos grupos de ratas, ¿no? Dieta control y dieta alta en grasa. Viene posteriormente la lactancia y después el destete. Y lo que ellos aquí tienen a la descendencia. La descendencia es dividida en dos grupos. Es decir, este grupo, digamos que viene de madres control, se continúa con la dieta control. Este grupo hasta las 8 semanas, tiene 8 semanas con esta dieta control. Este grupo lo que hace es que viene de madres alimentados con una dieta control, se cambia a una dieta alta en grasa y en el caso del grupo de las ratas alimentadas con una dieta alta en grasa, estas ratitas son cambiadas a una dieta control, ¿no? O, en este caso, este grupo, que son 10, se conserva en el grupo alimentado con una dieta alta en grasa. Sigue, digamos, la alimentación de la madre. ¿Qué es lo que observan ellos? Lo que ellos observan aquí es cómo se encuentra la metilación de dos genes. De IRS, que si ustedes recuerdan, está involucrada en la señalización de la insulina, y de MAP-P4. Estas MAP2, PAP4, ¿no? O las MAP sinasas, son, si ustedes recordarán, son activadas para inhibir la expresión del sustrato del receptor de la insulina, es decir, al IRS. Y de esta forma inhiben la actividad de la insulina. Entonces, por eso está interesante que vean cómo se metilan ciertas regiones o se desmetilan ciertas regiones. Entonces, fíjense. Si nosotros vemos aquí, en este caso, este es el hígado ya de las crías, lo que vemos es que los animales que fueron alimentados, que su madre fue alimentada con una dieta control y se mantuvo en una dieta control, su porcentaje de metilación fue del 50% aproximadamente. Pero cuando la dieta que tenía la madre se le cambió a la cría por una dieta alta en grasa, este porcentaje de metilación se incrementó. Recuerden que la metilación generalmente se asocia a represión. Entonces hablamos de que aquí hay una represión digamos que hay una mayor metilación y por lo tanto, o creeríamos que habría una menor expresión del gen. De hecho, si ustedes vamos a la figura T que se encuentra abajo, pueden ver que la expresión relativa de este gen, de este mismo gen, pues se encuentra a la baja, ¿no? Es decir, la metilación se asoció a reprimir la expresión de este gen. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos a las ratas provenientes de madres alimentadas con una dieta alta en grasa, que posteriormente se les dio una dieta control o se les mantuvo con la dieta materna? Lo que ustedes observan aquí es que estas ratas, independientemente de que ya les cambies, en este caso cuando ya son las crías, y le cambies a una dieta control, el perfil de metilación no se modifica. Claro, si ustedes comparan, y en este caso probablemente es menor, ¿no? Esta metilación, pero sigue habiendo metilación, es decir, también el consumo de una dieta alta en grasa en estas ratas, aún a pesar de que la madre consumió una dieta control, en esta etapa, las crías, el consumo de una dieta alta en grasa también afecta a la metilación y por lo tanto la expresión. Por supuesto, sí, uno diría, bueno, pues ya le dimos una dieta alta en grasa a la mamá y entonces lo que queremos ver es que con la dieta control en la cría, pues esto
se mejore. Ellos muestran que esto no es así, ¿no? O sea, se observa que aunque las crías sean alimentadas con una dieta control, el patrón de metilación se mantiene, digamos que lo hereda, ¿no? De la dieta que tuvo la madre, y que si ustedes ven la expresión, pues también se ve a la baja. ¿Qué pasa con esta mapsinasa? Lo que nosotros vemos, pues justo, o sea, sería al revés. Recuerden que, digamos, esta es una inhibidora o una proteína que inhibe a IRS, ¿no? Lo que se observa es que, aquí si ustedes pueden ver, el porcentaje de metilación disminuyó en las ratas, en las crías alimentadas con una dieta alta en grasa, a pesar de que las madres fueron alimentadas con una dieta control. Y en el caso de las crías donde la madre fue alimentada con una dieta alta en grasa, independientemente de la dieta que recibieron después o en su infancia, por así decirlo, pues se observa que este patrón de metilación es menor. ¿Qué significa eso? Pues entonces esperaríamos que la expresión se incremente, ¿no? Y eso es lo que observan ellos. Observan que esta expresión se incrementa. De todas maneras, lo que hacen es corroborar, porque ese es el porcentaje de metilación, lo hacen con una técnica de conversión de bisulfito y ven cuáles son estos sitios que se encuentran metilados. Como yo les decía, no es que se cambie completamente, digamos, no está nada metilado, no está todo metilado, ¿no? Lo que tenemos es hiper o hipometilación. Y aquí, digamos, en esta manera, cuando ustedes vean los círculos en blanco, es que estamos hablando de que no hay metilación, y cuando los vean en negro, estamos hablando de regiones metiladas, ¿no? ¿Qué es lo que pueden observar? Lo que ustedes pueden observar es que en los grupos alimentados, o sea, la madre control, o sea, realmente es la representación, digamos, gráfica de esto, ¿no? O sea, aquí vemos cuáles son los sitios, y que si ustedes comparan esto versus esto, o esto, o esto, pues pueden observar que hay mayor metilación en esta parte, digamos, en las de control con alta en grasa control, alta en grasa, y por el contrario, si ustedes observan cómo se ve la mapsinasa, observan que esta metilación que se observa en el grupo control, pues se va perdiendo y se va hipometilando, ¿no? Lo cual estaríamos hablando que se está expresando este gen. Y esto fue, digamos, ustedes se dan cuenta por la dieta materna y cómo afectó el patrón de metilación de estos genes relacionados con el metabolismo de la glucosa. Otro de los problemas que ustedes vieron también en los humanos, o que les traté de mostrar en el primer estudio, es que pues esto se hereda, ¿no? Digamos, lo que tenemos es que uno de los problemas y las consecuencias que tiene a largo plazo la diabetes gestacional, tanto en la madre como en el producto. Pero si ustedes, y aquí empezamos, y es un círculo vicioso, ¿no? Porque digamos que esta mujer, ¿no? Vamos a poder empezar mi ciclo aquí, pero podemos iniciarlo cualquier lado, pero vamos a iniciarlo en este lado, y nosotros vemos que la mamá desarrolla diabetes gestacional. Esto genera modificaciones epigenéticas que reprograman, ¿no? También los sistemas cardiometabólicos, porque vimos que no solamente afecta a nivel del metabolismo de glucosa, ¿no? También estamos viendo alteraciones en la presión sistólica y en la diastólica. Esto va a generar, como vimos, pues mayor riesgo, ¿no? O se asocia mayor riesgo de obesidad, de un metabolismo normal, un metabolismo de la glucosa, tener prediabetes e incluso el futuro desarrollo de diabetes. No solo para la madre, sino también para el producto. Posteriormente, pues este niño, vamos a ponerlo, ya tiene esta programación, ¿no? En sus células beta, en su sistema cardiovascular, y que pues se embaraza, ¿no? Aquí lo ponen en adolescente, pero no necesariamente estamos hablando solamente de los adolescentes en el embarazo, en alguien, incluso en un adulto, ¿no? Que esta mujer se embarace o sí, que tenga un embarazo, y entonces sabemos que el hecho de haber tenido diabetes o provenir de un embarazo con diabetes gestacional incrementa el riesgo de que esta persona desarrolle diabetes gestacional en su embarazo, ¿no? Entonces, pues si a esto le suman que tendríamos, o que estas prevalencias de obesidad y sobrepeso en mujeres en edad reproductiva va a la alza, pues bueno, tenemos la tormenta perfecta, ¿no? Porque este ciclo, pues, comienza a ser
pues eso, interminable, ¿no? Intergeneracional. Bueno, este es un estudio en el cual no hablamos de la descendencia, hablamos de la madre, pero es importante porque quiero que ustedes vean cómo estos cambios, estos patrones de la metilación se alteran, en este caso por el índice de masa pregestacional y obvio también por la presencia de diabetes gestacional. Lo que ellos hacen aquí, estas son las regiones que se encuentran asociadas a metilación, ¿no? O cambios en la citosina, del dinucleótido citosina guanina. Y bueno, nos ponen aquí los genes. Lo importante de esto sería irnos a la tabla 3, es decir, estos genes en qué están asociados o en qué han sido relacionados. Y si ustedes se dan cuenta, en estas vías o el top de estas vías es el metabolismo de lípidos, eh, también está asociado a cáncer. Si ustedes ven, también aquí tienen algunas vías, como la de TREM, ¿no? La de la señalización de interleucina 1. Y si lo vamos asociando a qué se han asociado estos cambios en los patrones de metilación, pues es a cáncer, ¿no? A anormalidades en ciertos órganos, a la respuesta inflamatoria, también enfermedades renales y urológicas y enfermedades gastrointestinales. Pero esto es estos patrones que se observan en la madre, ¿no? Que tuvieron, digamos, diabetes gestacional, ¿qué es lo que se ve alterado? Y de ahí surgía, o uno de los proyectos de investigación de los que vengo yo a hablarles, era justo el decir, bueno, pues ya ellos ya saben cómo está la mamá. Yo quisiera ver, aunque ya se han hecho estudios en nuestra población mexicana, si esto afecta o en qué afecta el que tengan diabetes gestacional las madres al producto. Inicialmente, yo lo que quería era conocer ya en edades, digamos, mayores, estamos hablando de niños de 5 o 6 años, ¿no? Etapas preescolar, inicio del escolar, para ver estos cambios en los patrones de metilación asociados a la exposición eh, de diabetes gestacional. Cuando yo quiero empezar a realizar este estudio, me doy cuenta que muchas de las mujeres, al momento de preguntarles, ya cuando el señor tiene 5 o 6 años, si ellas tuvieron diabetes gestacional, muchas de ellas no logran identificar si tienen diabetes gestacional o si tuvieron diabetes gestacional. Entonces fue pues un gran reto. De tal manera que cambiamos un poco el enfoque del estudio y lo que decidimos fue irnos de nuevo al hospital, ¿no? Y entonces, en el momento en el cual nacía este bebé o esperarnos incluso a las consultas pediátricas posteriores, obtener una gotita de sangre del talón, la misma que se usa para el tamiz neonatal, y de ahí obtener el DNA y en esa manera ya teníamos, digamos, un diagnóstico por parte del hospital de que tenía diabetes o de que transcurrió su embarazo con diabetes gestacional. Entonces, bueno, lo que quiero mostrarles ahorita es el estudio que tenemos en la descendencia. Son resultados preliminares, pero creo que bastante interesantes que les pueden llamar la atención. ¿Cuál fue nuestro flujo de trabajo? Como yo les comentaba, lo que hicimos fue tomar estos papeles del tamiz neonatal, ¿no? E incluso en los niños un poquito más grandes, que fueron hasta los 2 años, fue pedirles una gotita de sangre a la mamá, una gota de sangre cápila. Em, Tenemos nuestra corte de recién nacidos y también de niños hasta los 2 años. Aislamos el DNA genómico y esto es importante que lo sepan, ¿no? Pues hicimos mediante un kit de extracción, ¿no? Que lo que hace es lisar, unir el DNA, centrifugar, lavar, hervir y tener nuestro DNA. Ya con ese DNA, lo que hicimos nosotros fue irnos por un microarreglo de expresión, de metilación, perdón, y queríamos ver cuáles eran las regiones que estaban metiladas. Entonces, ahorita les voy a mostrar este resultado solo de regiones promotoras, porque ustedes sabrán que dentro de este gen tenemos regiones exónicas, intrónicas, promotoras, ¿no? No génicas, etc. Pues aquí les muestro los resultados justo solamente para la metilación de regiones promotoras. Como ustedes recordan, pues hay eh, dentro de un gen o dentro de la estructura de un gen,
regiones promotoras, regiones exónicas, intrónicas, no génicas, ¿no? Entonces yo solamente les hablaré de, o lo que nosotros queremos centrarnos ahorita, es de las regiones promotoras. Nosotros observamos que los niños expuestos a diabetes gestacional presentaban una menor metilación de las regiones promotoras. Algo interesante, si nosotros veíamos aquí lo que ustedes van a ver en rojo es que están hipermetilados, en azul están hipometilados. Lo mismo este mapa de calor, lo que observan es que si está más amarillo, observan que hay una mayor metilación y entre más azul, digamos a este teniendo este azul, es menor metilación. Estos son ya los nombres de los genes que nosotros encontramos, que se encontraban, o las regiones promotoras de estos genes que se encontraban hipermetiladas o hipometiladas, y vimos que las vías metabólicas que se encontraban alteradas o enriquecidas, pues en efecto eran de metabolismo de fármacos, varias vías metabólicas, el metabolismo de purinas, el metabolismo del ácido 2-oxocarboxílico, ¿no? La biosíntesis de glicanos de tipo manosa, en fin, ¿no? Sin embargo, algo que llamó mucho nuestra atención fue el hallazgo que encontramos sobre el porcentaje del cambio en la metilación de genes involucrados en procesos oncológicos, autoinmunes y neuronales. Eso nos llamó mucho la atención porque era algo que no esperábamos ver. Esperábamos, como les comentaba yo, pues ver justo, ¿no? Digo que aquí no alcanza el valor de P, no fue significativo. Este es un valor de P corregido, perdón, no lo agregué. Y creíamos, ¿no? Pues esto la elongación de ácidos grasos, o sea, más con esta parte del metabolismo energético, no esperábamos ver esta parte de procesos oncológicos, aunque ya lo habíamos visto en el artículo anterior, pero era justo más bien como en la metilación de genes en la madre, ¿no? No en la descendencia. Al revisar la literatura, observamos que ya en el 2022 había sido publicado un artículo en el cual nos hablaba de la incidencia de cáncer en niños expuestos a diabetes gestacional. Déjenme quitar esto, gracias. Y algo interesante es que si ustedes se dan cuenta, esta es una corte, ahorita les mostraré, voy a ponérselas aquí para que vean cómo es la corte. Es una corte retrospectiva, es 1 millón de niños, ¿no? Nacidos entre el 2006 y 2019. De hecho, ellos algo que mencionan es que cortan en el 2019, no porque quisieran cortarlo en el 2019, sino lo cortan justo por la pandemia de COVID. Entonces, ahí detienen toda esta parte de la corte. Y observan, bueno, los niños expuestos a diabetes gestacional, los siguen hasta los 14 años de edad a estos pequeños y bueno, pues van haciendo estas regresiones, ¿no? ¿Qué es lo que ellos observan? Y esto es algo bien interesante. Ustedes se pueden dar cuenta aquí, ¿no? Tienen de estos niños que desarrollaron cáncer, que son menores de 2 años, de 2 a 5 y mayores de 6. ¿Qué es lo que observan? Ellos observan que en niños menores de 2 años sí se observa un mayor riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, ¿no? O algún tipo de cáncer sólido, ¿no? Entonces me voy por acá, ¿no? Aquí está. Y también, o algún tipo de cáncer líquido, ¿no? Un tipo de leucemias, por ejemplo. Sin embargo, algo interesante es que esta diabetes, o el tener o haber estado expuesto a diabetes gestacional, ya no se asocia significativamente a ningún tipo de cáncer, ni sólido ni líquido, después de los 2 años de edad. Si se fijan, después de los 2 años, 2 a 5, mayores de 6, esto que se observó en niños menores de 2 años se va diluyendo, se pierde, desaparecen estas asociaciones, lo cual pues nos lleva a un gran reto, ¿no? Nos lleva el reto de que también esta etapa es muy importante, bueno, todas las etapas de nuestra vida son importantes, pero aquí tenemos una ventana bien importante para pues tener nuestra incidencia como personal de salud en estos niños que estuvieron expuestos a diabetes gestacional, ¿no? Por otro lado, como ustedes se dieron cuenta, pues la plática también hablaba de cómo la diabetes gestacional no solo impactaba en la epigenética, sino también en la composición de la microbiota, y principalmente la microbiota intestinal, es en la cual me voy a centrar el día de hoy. Eh, Nada más de manera muy rápida, no me quiero
perder mucho en la microbiota. Nada más lo que quiero que ustedes sepan es que, pues, si bien es cierto, lo más estudiado son las bacterias, pues, seguramente ya saben que no es lo único que compone a la microbiota. Tenemos hongos, mitos, virus, protozoarios, etcétera, ¿no? Y algo importante es que entre todos ellos, pues se comparte nichos, pueden competir entre ellos, pueden actuar de forma cinética, pueden ser antagónicos, ¿no? Y todo este tipo de relaciones, o sea, de repente las vemos como si fueran entes aislados y hablamos solamente de, no sé, voy a pensar y voy a decir ahorita un nombre al azar, Akkermansia, ¿no? Y pensamos que está aislada la Akkermansia. En realidad tenemos que verlo como una comunidad, ¿no? En esta comunidad pues van a competir por sustratos, van a competir por, incluso por el mismo nicho o por el espacio, ¿no? Pueden uno producir o uno va a producir algunas vitaminas que el otro no produzca, entonces, o algunos sustratos que para el otro sean el nutrimento de la otra bacteria, ¿no? Y todo este tipo de relaciones que llevan esta microbiota, pues al final de cuentas van a impactar al anfitrión, que en este caso sería nosotros, el ser humano, ¿no? Algo importante que también quiero mencionar es que pues la microbiota a lo largo de nuestra vida pues va a ir cambiando, tanto en riqueza como en diversidad beta, que ahora vamos a hablar a qué me refiero con esto. Depende mucho también, por ejemplo, de la vía de nacimiento, si es por parto o por cesárea, ¿no? Sabemos que esto impacta en los primeros momentos de nuestra vida y que igual estas asociaciones se van perdiendo conforme nosotros vamos creciendo. Algo importante aquí, por ejemplo, es la manera en la cual nos alimentan, ya sea por fórmula o por lactancia materna, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por fórmula es el color azul, la lactancia materna es en color verde, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Las proporciones a nivel de fila, que son distintas dependiendo de cómo fuimos alimentados. Algo importante, no nada más es la lactancia, sino también posteriormente la introducción de la nutrición complementaria, que ahí somos, bueno, una alimentación complementaria, perdón, que ahí somos estrellas los nutriólogos y que deberíamos estar muy involucrados, ¿no? En cómo vamos a lactar a este pequeño, ¿no? Porque también eso impacta en cómo se va conformando la microbiota. Se dice que a los 3 años ya tenemos una mayor riqueza y que conforme va pasando el tiempo se parece mucho más a la del adulto. E incluso se decía que a los 3 años ya alcanzaba su madurez y ya así se iba a quedar para siempre hasta en la adultez, ¿no? Hoy sabemos que no, hoy sabemos que si bien se empieza a incrementar esta estabilidad en la microbiota, en niños escolares también se observa que hay cierta inestabilidad de esta microbiota, es decir, también podemos tener injerencia en cómo se establece esta microbiota en la infancia temprana. ¿Cuáles son las funciones? Pues las funciones, pues es fermentar hidratos de carbono, ¿no? Para principalmente fibras que no son digeridas por el anfitrión, para formar ácidos grasos de cadena corta, la producción de algunas vitaminas, de algunos aminoácidos, de neurotransmisores, funcionan también de barrera, previenen la colonización de otros patógenos, tienen funciones tróficas en el enterocito y tiene, pues, algo importante, ¿no? La modulación de la respuesta inmunológica. Algo que quiero que nada más lo veamos y lo repasemos muy rápido, es que si ustedes se dan cuenta, es que estas funciones no están aisladas, estas funciones se comparten, ¿no? Incluso estos puntitos que ustedes ven, estas líneas punteadas, es justo cómo se están compartiendo estas funciones. Una comparte, una le ayuda a la otra función para que se lleve a cabo. Entonces, no veamos estas funciones de la microbiota como otra vez, como si fueran funciones aisladas, sino más bien funcionan en un conjunto y se ayudan, ¿no? Entre ellas. Les quiero ahora mostrar cuál fue el resultado de un estudio que hicimos ahora en heces de niños expuestos a diabetes gestacional, y tomamos nosotros esta muestra de materia fecal, aislamos los ácidos nucleicos de esta muestra fecal de las bacterias, hicimos un aplicón, es decir, nosotros secuenciamos la región B3, B4 y secuenciamos mediante la plataforma Illumina con un equipo, con un MySeq. Y aquí les voy a mostrar pues ya el análisis de nuestros resultados. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Esto fue publicado el año pasado, en el cual les muestro aquí cómo se ve la diversidad alfa
En los niños expuestos a diabetes gestacional, esto es a lo largo de la infancia, tenemos desde los 0 hasta los 800 días. Y lo que vemos o lo que nos llamó la atención, los que son en color azul, son los niños expuestos a diabetes gestacional, es que siguiendo las tendencias, los niños que tenían o que fueron expuestos a diabetes gestacional, si bien en un principio parecía que tenían mayor diversidad, ¿no? Que es lo que veíamos o lo que se puede observar aquí, que tienen mayor diversidad versus aquellos niños no expuestos a diabetes gestacional, que son niños mexicanos. Conforme va pasando el tiempo, estos niños o esta diversidad va a la baja. Es decir, esta diversidad, en lugar de ir a la alta como se esperaría, ¿no? En una microbiota, digamos, como les había mencionado, pues sana o proveniente de niños que no estuvieron expuestos a diabetes gestacional, pues en este caso la diversidad es menor en estos niños que estuvieron expuestos a diabetes gestacional. Y eso nos llamó mucho la atención. Y entonces, en esa época salió un artículo muy interesante sobre la maduración de la microbiota. Y qué tan madura era la microbiota. Entonces, antes de empezar con la maduración, dijimos, bueno, pues a ver esas taxas asociadas a la maduración de esta microbiota, porque es a lo que queríamos llegar nosotros. Queríamos llegar nosotros a pensar si había alguna inmadurez o alguna taxa relacionada a que esta microbiota, al haber estado expuesta a diabetes gestacional, digamos, fuera inmadura, que no tuviera la madurez suficiente eh, para afrontar los retos que iban a venir más adelante. Aquí les muestro unos árboles de calor. Estos árboles de calor son de los niños divididos por edad, de los recién nacidos a los 6 meses, de los 7 a los 12 y de los 13 a los 24 meses. Y lo que nosotros podemos ver, lo que ustedes van a ver en color verde, es lo que está, digamos, mayor representado en aquellos niños sin exposición a diabetes gestacional. Y en color amarillo o en color así como amarillo, son aquellos niños expuestos a diabetes gestacional. Si ustedes se dan cuenta, pues Meibonella, ¿no? A lo largo del tiempo aquí se va perdiendo, ya no llegamos a especificar qué género era, nos quedamos solamente en clostridiales, ¿no? Ya no pudimos ver si seguía a Beibonella sí, a Beibonella, pero bueno, podemos ver que era Beibonella. Entonces dijimos, esto está interesante, al parecer el tener una menor abundancia, una mayor abundancia de Beibonella, una menor abundancia de Beibonella y una mayor abundancia de bacteroidetes se relacionaba con diabetes. De tal manera que lo que nosotros hicimos fue hacer justo o tratar de hacer un modelo en el cual pudiéramos identificar si esta microbiota era inmadura, ¿no? Y observamos que nuestro modelo, en el cual a lo que considerábamos era a Beibonella, ¿no? Como nuestro criterio, digamos, de madurez de la microbiota, lo que veíamos es que nuestro modelo sí pudo clasificar bastante bien. Aquí se pueden dar cuenta, nuestros sujetos son es una N pequeña, pero bueno, observamos que pudimos clasificar a los niños de 0 a 6 meses que tienen esa edad, digamos, su edad cronológica con la edad de su microbiota, lo mismo con nuestros niños de 6 a 12 y de 12 a 30 meses, los pudimos nosotros identificar muy bien. Algo que nos llamó la atención es que cuando nosotros quisimos hacer esta clasificación usando nuestro clasificador, ¿no? Es decir, bueno, este es, digamos, como el patrón que debería de seguir nuestro modelo, ¿no? Como debería de ir madurando la microbiota en estos niños. Observamos, y ustedes se pueden dar cuenta, vean, en los niños de 0 a 6 meses, parecía que su microbiota se comporta como la de un niño de 6 a 12, pero cuando pasamos de 6 a 12, la microbiota se comporta como si fuera una microbiota de un niño de 0 a 6 meses. Y lo mismo acá, solamente la mitad de estos individuos se comportó como si fuera una microbiota acorde o ad hoc a su edad. Generalmente se asociaba a es una microbiota que se presenta más en niños de menor edad, ¿no? Esto nos habla de que también esta microbiota en estas etapas, sobre todo en recién nacidos o la primera infancia, pues otra vez, ¿no? Se ve afectada por la presencia de diabetes gestacional. Entonces, bueno, algo importante es, ¿y yo qué puedo hacer como nutriólogo, no? Y con este conocimiento, ¿qué podríamos nosotros hacer o dónde estaría nuestra injerencia como nutriólogos?
Y aquí les quiero mostrar un estudio publicado en el 2020 que se llama Upbeat, que habla sobre comer bien y actividad física, ¿no? Es una prueba o es un estudio que se realizó en Gran Bretaña, voy a ponerles aquí, y son 1.555 mujeres, estas fueron reclutadas desde el 2009 al 2014, ¿no? Y ellos seleccionaron a mujeres que tuvieran obesidad pregestacional con solo un embarazo único, con un único producto, y tienen dos grupos, la atención estándar y el grupo de intervención. ¿De qué trataba el grupo de intervención? Era consumir alimentos con un índice glicémico bajo, un bajo consumo de grasas saturadas e incrementar el número de pasos. De hecho, les ponían un podómetro, simplemente era incrementar el número de pasos. Ellos les estaban llamando para ver la adherencia y en el caso de la atención estándar, pues fue que cuidaran la ganancia de peso, ¿no? Darles recomendaciones generales, pero no digamos toda esta parte del seguimiento. Algo importante que también mencionar de este estudio, en el 2014, para que ustedes lo vean, este está publicado cómo es el diseño del estudio, es que incluso también trabajan en el grupo de intervención a través de nos han escuchado que estos son los objetivos SMART, ¿no? Que es que sean específicos, que sean medibles. Le van poniendo a la mujer este tipo de herramientas, que son herramientas SMART, para ver cómo ella va cumpliendo estas metas. Entonces creo que es algo muy interesante. ¿Qué es lo que observan ellos? Ellos obtienen ya después del embarazo la sangre de cordón umbilical y observan que en este caso comparan el grupo control con el grupo de intervención. Observan que en la de diabetes gestacional había 41 sitios, ¿no? Asociados a metilación en los que tenían diabetes gestacional o alteraciones, ya sean los valores de glucosa en ayuno, a la hora postprandial o a las 2 horas de la curva de tolerancia oral a la glucosa, y veían cómo se veían afectados estas sitios o diferencialmente metilados estos sitios, ¿no? Entonces, aquí nada más nos hablan de los sitios, 41 sitios, un sitio, 160 y 78. Posteriormente, lo que comparan es con el grupo de intervención. Dice, bueno, pues vamos a ver si estos sitios, alguno de estos sitios, pues dejamos que estuvieran, digamos, cambiar este patrón de metilación, a ver si disminuían o de plano no observaban cambios. Lo más bonito es que ellos observan que en el grupo de intervención, este patrón de metilación o estos 41 sitios metilados ya no se observan metilados en el grupo de intervención. Lo mismo sucede con las de la glucosa en ayuno, ¿no? Aquí todavía después de 1 hora había 160, ahora en el grupo de intervención pues solo encontraron dos, pero bueno, o sea, realmente si ustedes lo observan es algo pues muy bueno, y lo mismo de 78 pasan a 1. No me voy a meter mucho a ver cuáles fueron estos genes, pero sí les recomiendo si tienen interés de leer este artículo publicado en el 2020 donde se explican cuáles fueron los genes que cambiaron. Está bastante interesante, ¿no? Entonces, ellos concluyen que pues parecen atenuarse estos sitios de metilación o estas firmas de metilación con una intervención de dieta y actividad física en la mamá. Quiero que vean, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esta edad de la microbiota? Pues también lo que se ha observado, esto fue publicado también en este mismo grupo en el 2018, ellos observan que tenemos la edad cronológica en el eje de las X, en el eje de la Y, la edad de la microbiota, y ellos observan que aquellos niños que nunca han recibido lactancia materna, es decir, estos, ¿no? Presentan una edad de la microbiota menor, ¿no? Es decir, también estamos hablando de una inmadurez de la microbiota intestinal. Y bueno, yo creo que más que verlo como un gran problema, la diabetes gestacional es al revés, es un área de mucha oportunidad porque tenemos no solamente un punto, ¿no? Tenemos antes de la gestación, durante la lactancia y por supuesto la alimentación complementaria. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, incluso un poquito más allá y podemos estirar la liga hasta alimentación en escolares, ¿no? Entonces, creo que es un área de muchas oportunidades. Como mensajes ya para llevar a casa, recuerden que epigenética es variación de la actividad genética sin cambio alguno en la secuencia del DNA.
La microbiota podemos decir que es una comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que comparten nuestro espacio corporal y que, bueno, la diabetes gestacional se asocia a estos cambios, tanto epigenéticos como en la composición de la microbiota en el caso de la descendencia. Si hablamos de diversidad y de riqueza, pues los hijos expuestos a esta diabetes pues sentan una inmadurez de la microbiota intestinal y si a esto imagínense le suman que no se promueve o que no hubieran, no sean lactados los niños, pues bueno, esto impacta también en esta madurez de la microbiota y que claro, como nosotros pues bien lo sabemos, la alimentación es fundamental eh, en la diabetes gestacional y bueno, en toda nuestra vida, ¿no? No quisiera irme sin antes agradecer a la doctora Melissa Razo, a la doctora Fernanda Valdés Palomares, a la licenciada Lizeth Reyes Medina, que forman parte de mi grupo de IMEGEN, a la doctora Noemí Meraz Cruz, porque sin ella no hubiera sido posible también la parte de la recolección de los niños, de sus muestras fecales, y pues al financiamiento otorgado por la Fundación Ignacio Larramendi de la Fundación MAFRE y al premio de la Fundación de L'Oreal y Mujeres para la Ciencia. Entonces, agradezco muchísimo su atención y estoy abierta a las preguntas. Pues muchísimas gracias a la doctora Berenice Palacios. Pues en realidad, pues me siento como muy, muy, muy complacida y pues ha sido un honor contar con ella, con una persona con ese currículum, y que saber que es nutrióloga de formación y que ha logrado muchísimas cosas justamente en este campo. Sobre todo, todo lo que presenta, lo que tiene todavía más valor es que es información de primera mano, no es algo que ella leyó, sino es toda su experiencia, entonces es sumamente valioso y para nosotros es todo un honor haber contado el día de hoy con su participación. Y desde luego que también pues hay algunas preguntas que nos han hecho felicitaciones también por Facebook y también en este chat. Y me gustaría empezar preguntándole cómo la alimentación, cómo es posible que los alimentos que nosotros consumimos pueden controlar la metilación. ¿Hay algunos donadores de metilo que nosotros consumimos? ¿O cómo la grasa, que aparentemente no tiene metilos, pero sí que los tiene, por supuesto? ¿Cómo pueden controlar ese silenciamiento de genes importantes para que se desarrolle o no diabetes? Y de otras enfermedades. Por ejemplo, cáncer me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que una mamá que tiene diabetes pregestacional puede llegar a que su niño desarrolle leucemia, por ejemplo, ¿no? Esto es algo sumamente importante que lo tenemos a la mano los nutriólogos, ¿no? La alimentación pregestacional y la alimentación durante el embarazo y los desenlaces en los niños a lo largo de su vida. Es importantísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Te hablaré de tú, Pilar. Muchísimas gracias, doctora Pilar. La verdad es que un gusto estar aquí con ustedes. Siempre regresar a veces a casa es como muy gustoso, ¿no? Y unas muy bonitas preguntas. Creo que la dieta, realmente nuestro papel como nutriólogos es importantísimo. Como bien lo comentaste, hay alimentos que tienen donadores de grupos metil. ¿A qué me refiero con esto? Pues biotina, glicina, ácido o folatos, ¿no? Generalmente lo conocemos como ácido fólico, pero los folatos, pero no solamente está eso, está la vitamina C, hay muchos, sobre todo del complejo B, ¿no? Que son donadores de grupos metilos, y que claro, la alimentación, pues al donar estos grupos metilo tienes, digamos que las herramientas para que las DNMTs que les comentaba yo de estas metiltransferasas, pues puedan trabajar, ¿no? En ausencia de esos donadores de grupo metilo, pues no pueden funcionar esas DNMTs y no pueden metilar a este DNA. Pero también algo importante es, por ejemplo, la vitamina C, que también se encarga, o sea, hablamos ahorita de metilar, pero también tienen que estar desmetiladas algunas partes. O sea, si recuerdan, hablamos de hiper e hipometilación. La vitamina C, por ejemplo, está involucrada en estos procesos de desmetilar también ciertas regiones, porque si bien necesitamos regiones que estén
menos expresada, necesitamos regiones que estén más expresadas, ¿no? Entonces, entre el hipor y el hiper tiene que haber un equilibrio, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y las grasas cómo le harían, no? Pues es que justo esto, o sea, ustedes se dan cuenta en la manera en la cual lo vieron con las mujeres embarazadas que les dieron este tratamiento de dieta, ¿no? Y ejercicio, les dieron una dieta baja en grasa y una dieta que a su vez, al no consumir grasas o consumir menos cantidad de grasas, pues generalmente está asociado a consumo de alimentos de origen animal, ¿no? O, pues sí, o alimentos pues, fritos, por así decirlo. Pero dejas al lado las verduras y las frutas, que son los que mayormente son donadores de grupos metilo. Entonces, todo lo que son espinacas, zanahorias, cereales integrales, o sea, lo que realmente consumimos como una dieta correcta, ¿no? Que también tiene que haber alimentos de origen animal, no estoy hablando de que seamos veganos, pero pues sí es importante el consumo de frutas y verduras, que es justo lo que hacen ellos con las mujeres embarazadas, ¿no? En el Upbeat, como le llaman su programa. Ujú. Muchas gracias. También en el chat hay una pregunta interesante, si hubo alguna variación en la diversidad por composición de la microbiota en niños expuestos a la diabetes gestacional, pero alimentados con lactancia materna exclusiva. Lo mismo sucedería en madres sin obesidad o sobrepeso, pero sí con diabetes gestacional. Está la pregunta en el chat. O sea, la pregunta es si no tuviera obesidad ni sobrepeso y solamente diabetes gestacional. Exactamente. Lo entiendo Esos bien. son niños expuestos a diabetes gestacional, si hay alguna variación en la microbiota, pero que les dieron, la primera pregunta es esa, expuestos que su mamá sí tuvo diabetes, pues solo gestacional, pero y los alimentaron con, bueno, es lactancia materna, ¿no? Y si hay una diferencia en estos niños en la microbiota. Sí, sí la hay. Nosotros ahorita no la presentamos. Sí la hay nada más. El único detalle que nosotros teníamos en nuestra corte es que la cantidad y eso es algo bien triste, la cantidad de niños que teníamos con lactancia exclusiva era muy pequeña. Entonces el número, la N que teníamos para hacer la comparación, pues no nos permitía alcanzar a verlo. O sea, veíamos diferencias, pero justo los revisores nos decían, pues sí, pero ¿qué tal si eso se debe a que tu N es muy pequeña? Porque por desgracia, la cantidad de niños que recibieron lactancia exclusiva, aún sin diabetes gestacional, es muy poca. Nos enfrentamos ahí y fue muy doloroso, pero en verdad muy doloroso ver a recién nacidos siendo alimentados en el biberón con refresco, ¿no? Fue en verdad doloroso porque las mamás decían, es que es la única manera en la cual a veces no son mujeres también, es importante mencionarlo, de escasos recursos, pero es interesante, ¿no? Porque ellas decían, es que no me alcanza para comprar la leche. Y era, no, es que no necesitas comprar la leche, tú tienes leche, ¿no? Y entonces era algo como muy contradictorio y era de, no, pues tú tienes leche. Y ellas decían, sí, pero no me alcanza para comprar la leche. Y entonces la única manera en la cual no llora es llenándolo con gas, pues sí, o sea, con un refresco, ¿no? Entonces de esa manera el bebé ya no lloraba. Entonces te encuentras con pues sí, con unos panoramas y con unas cosas como muy dolorosas y que tú podrías decirle, pues no necesitas de eso, ¿no? Podrías usar tu leche, ¿no? También te encuentras que muchas veces estas mujeres a su vez ya están embarazadas, ¿no? Entonces, ajá, entonces pues ya se les corta, literal, como le llaman, se corta la leche porque de nuevo están embarazadas, ¿no? Entonces, es un embarazo tras otro, que eso es otra cosa también causa de diabetes gestacional, ¿no? La multigesta, o sea, que han parido muchísimas veces y se asocia también con el desarrollo de diabetes gestacional. Entonces, sí, sí sabemos que existen porque sí las hay. Hay diferencias por la lactancia y por la diabetes gestacional, incluso en mujeres que son, para contestando la pregunta concretamente, sí sabemos que hay. En mi estudio no pudimos verlas porque teníamos muy poquitas mujeres. O sea, sí se veían, pero son muy poquitas como para ser representativas de ese fenómeno. Muchísimas gracias. Y sí, es una realidad la que hay, ¿no? Y es un círculo vicioso que a ver por dónde lo cortamos, ¿no? Ujú. Así es. Eh, También todo esto que comentabas de, gracias por permitirme
hablarte de tú, eh, pues justamente esta parte que es intergeneracional, ¿no? Que esto va bajando por las generaciones, ¿no? Lo mismo sucedería a las consecuencias en madres sin obesidad o con sobrepeso, pero sí con diabetes gestacional. Ujú. Sí, de hecho es algo bien interesante porque todo el mundo diría, ah, pues, y de hecho es algo que no debería de ser así, pero dicen, ah, bueno, pues nada más como tienen sobrepeso y obesidad, entonces ella sí tiene riesgo de tener diabetes gestacional. No necesariamente hay mujeres que son normopeso e ingresan al embarazo normopeso y desarrollan diabetes gestacional. Y aquí es algo importante porque hay una delgada línea entre la resistencia a la insulina fisiológica que se presenta en el embarazo. O sea, el embarazo per se presenta una resistencia a la insulina. Eso es algo importante que se tiene que presentar para que el embarazo continúe, pero es algo fisiológico. Las mujeres que entran con normopeso, ¿no? Y que desarrollan diabetes gestacional, lo que sí es importante será cuidar la parte intergeneracional, es decir, ellas serían las primeras en desarrollar esa diabetes gestacional. Lo que sigue es entonces alimentar o esta ablactación correcta, cuidar el peso de los niños. O sea, yo diría, sí, sí se afecta, o sea, sí se afecta porque al final de cuentas están en un estado hiperglucémico los niños. O sea, realmente viven con una gran cantidad de glucosa. Eso es en lo que están inútero, por así decirlo, ¿no? O sea, inútero vive con esa cantidad alta de glucosa. Y entonces uno diría, bueno, y ahí podría romper yo el círculo, ahí lo podrías romper tú, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo estuve expuesta, sí, pero entonces ahora a mi hijo o a mi hija, ¿no? Cuidarla en su alimentación, tampoco es restringirla, porque recordemos que la infancia es eso también, ¿no? Alimentarse correctamente, no es que se los pongan a una restricción energética, no, no queremos llegar a eso, sino realmente cuidar su alimentación, que haya frutas, que haya verduras, ¿no? El menor consumo de azúcares simples, ¿no? El menor consumo de colorantes y artificiales, etcétera, y actividad física. Eso es algo bien importante. La dieta junto con la actividad física son una muy buena compañía y pueden llevar a que ese bebé o ese niño o esa niña, ¿no? Cuando se embarace, su riesgo de que ella desarrolle diabetes gestacional sea menor. No podemos eliminar el riesgo, pero sí podemos hacer que el riesgo sea menor. Ay, perdón, muchísimas gracias. Em, También hay un punto importante que es, bueno, en este momento en los niños, ¿no? Y esa modulación de la microbiota. Sin embargo, bueno, contesta parte de la pregunta que, ¿cuáles serían las recomendaciones para esos niños que nacen? Para las mamás es lo que comentabas claramente, ¿no? De una alimentación, pues como sabemos nosotros, con más frutas, más verduras, con el ejercicio que es tan importante. ¿Y se puede llegar a mejorar su microbiota en el progreso en su vida a estos niños? ¿O ya tienen una firma y ya es muy No, sí difícil? se puede. De hecho, eso es algo bien interesante. Hay un estudio publicado en el New England y creo que salió en el 2023 o 20 o 21, no, no recuerdo. Y justo hablan de que tú puedes impactar esa microbiota. O sea, sí es posible que a través de la alimentación y principalmente materna, o sea, hay algo bien interesante. En un niño recién nacido, uno de los moduladores más importantes de esa microbiota es la lactancia materna. Es como el modulador, así como lo más importante. Y conforme, claro, conforme va creciendo ese niño, esa lactancia va perdiendo ese poder, pero cobra poder o cobra lo que le llamamos como cargas, ¿no? O sea, tiene una carga distinta y esa carga de la lactancia es importantísima, es como una de las cosas más importantes para modular la microbiota. Posteriormente, estas cargas se cambian, ¿no? Y ahí empieza mucho la alimentación complementaria. Y toma es algo bien interesante, y la localización geográfica. Nos explican por qué, pero ellos dicen a la localización geográfica, seguramente por la accesibilidad a ciertos alimentos, ¿no? Puede modular a esta microbiota, pero sí es posible. O sea, no es como de, ya se quedó alterada y ya no podemos nada que hacer. Es lo que yo les decía, o sea, creo que
la ventaja de trabajar con la diabetes gestacional o estudiarla y tratar de que esto no suceda es que tenemos como bien lo mencionabas, Pili, ¿no? Antes, durante, después y todavía mucho después de esa diabetes gestacional. O sea, tienes muchos puntos en los cuales puedes trabajar. Entonces, sí, sí se puede. Claro, generalmente, si vienes de una alimentación incorrecta, alimentación no sea correcta y es muy posible que en la familia la alimentación sea incorrecta. Entonces, sí es un cambio a nivel familiar, no nada más es tú la mujer o tú el niño, ¿no? Porque el niño al final de cuentas aprende de lo que ve en casa. Entonces es como tú sí tienes que comer verduras y el niño diría, ¿y tú por qué no? ¿No? O sea, tú porque sí, o sea, yo porque sí y tú porque no. Entonces, realmente es un cambio a nivel de estructura, o sea, del pensamiento familiar, de la salud, de cómo te alimentas, ¿no? No nada más uno, porque como tú tuviste diabetes, tú cuídate, ¿no? No, es como todos tenemos que cuidarnos. La verdad, Berenice, me encanta cómo dejas el piecito bien puesto en que sigues siendo nutrióloga y una nutrióloga con mucho sentido común. Me atrevería a pensar que hasta mamá, ¿no? Porque es la forma como hablas o tía, ¿no? Entonces, en realidad, pues es muy importante todos estos consejos que aterrizan esta conferencia tan de ciencia básica en la práctica, que eso es lo que es muy importante, lo que pretenden nuestras sesiones. Oye, mira, tú trabajas en un modelo de diabetes gestacional. ¿Qué podría pasar con una madre diabética que se embaraza? ¿Podemos Ujú. nosotros pensar en lo mismo? ¿O tú, porque produces un modelo de diabetes gestacional o los efectos agudos tienen mayor impacto en la metilación? Em, ¿Qué podría pasar con una madre que ya es diabética? Lo Eh, que pasa es ahí el enfoque e incluso el tratamiento ginecológico es distinto. De hecho, muchas mujeres que ya tienen diabetes tipo 2 incluso se controlan ya o con metformina o con insulina. Entonces entran ya o sea, pensamos, o sea, vamos a pensar que ya saben que tienen diabetes, ¿no? Y están embarazadas y dicen, tengo diabetes, ¿no? O sea, saben que tienen diabetes, diabetes tipo 2. Em, y entonces el tratamiento que les dé el ginecólogo, incluso empiezan desde las primeras etapas con la insulina, o ya traían su insulina, o ya traían su metformina, ya tienen ya un tratamiento que eso sí impacta sobre todo en cómo se desarrolla, porque es muy distinta, no es lo mismo esa diabetes gestacional. La diabetes gestacional per se es algo que se detecta y algo que ocurre, ¿no? Y eso sí ocurre, es que se acaba el embarazo y se acabó la diabetes. O sea, se embarazan. Al segundo o tercer trimestre se detecta esta diabetes gestacional. Se termina el embarazo, la diabetes gestacional se termina porque justo se termina la gestación. Lo que sí sabemos es que se incrementa el riesgo de que desarrollen diabetes a los 5 o 6 años. Es muy, muy factible que esa mujer desarrolle diabetes tipo 2. O sea, el 70% de las mujeres con diabetes gestacional a los 5 años, si no hay un cuidado, van a detonar o van a debutar con diabetes tipo 2. En el caso de las de diabetes tipo 1 incluso, o diabetes tipo 2, el tratamiento y la manera en la cual se tratan ellas es muy distinto. Es un modelo que yo no he trabajado, de hecho son las mujeres que excluyo, ¿no? Las excluyo de mi modelo porque yo nada más quiero ver diabetes gestacional, entonces no sabría a ciencia cierta contestar si hay cambios ya en los patrones de metilación. Puedo decirte que si hay cambios de patrones de metilación en personas con diabetes, versus personas sin diabetes. Eso sí puedo decírtelo. Eh, pero, o sea, es que además tienes que poner que va a haber diabetes y va a haber un embarazo. O sea, son factores de crecimiento que están afectando, pues es un nuevo ser el que se está creando, cambios que se tienen que dar para que ese embarazo se dé. Entonces, la verdad, si yo dijera, hay cambios, sí los hay, pero yo no los he estudiado. No es un modelo que estudie yo porque son las mujeres que excluyo. Que sería buena idea, yo creo que incluirlas porque la prevalencia de diabetes, así como de obesidad y de sobrepeso en mujeres en edad pues reproductiva está aumentando, ¿verdad? Por desgracia. Y sería igual algo muy interesante estudiar
cómo se ve en eso en las mujeres, pero sí, incluso el tratamiento de dieta es distinto. Sí, no, ahí sí no tengo muchas herramientas. Gracias. La diabetes gestacional puede permear en la descendencia, incluso en esa descendencia ya adulta. Así es. Eso era una pregunta muy inicial. Hay una pregunta muy prudente que dice que si hay suplementos que modulen los grupos metilo. Ya ves que ahora ya hay suplementación hasta de yogur con colágena, sin hacer mucha propaganda, ¿no? Pero bueno, pues sí, sí hay. Ahora se quiere suplementar todo. Sí, y eso es algo, yo sé que no viene al caso el día de hoy. Tenemos un modelo y estamos estudiando una corte gracias al Seguro Social al siglo XXI de adultos mayores. Otra se los voy a poner y pueden decir, ¿por qué hablas de adultos mayores? Resulta que estudiamos demencias, deterioro cognitivo, y es una corte que ya desde el 2014, esta corte, o alguna condición como ansiedad y depresión. Y algo que nos salió que no creíamos que saliera significativo, pero en verdad salió muy significativo, es aquellos sujetos que presentan algún deterioro cognitivo o algún trastorno de salud cerebral, entiéndase depresión o ansiedad, o demencias o deterioro cognitivo, o sea, o todas juntas, o solo una, o solo dos, o solo tres, etcétera, son aquellos que consumen una mayor cantidad de suplementos. Uno diría, ¿cómo? ¿No? Pero, ¿cómo puede ser eso posible si los suplementos nos van a salvar al mundo? Muchos de ellos lo que hacen es, en su creencia es, bueno, no como verduras, ¿no? O no como frutas, o no como, entonces yo me suplemento, ¿no? Entonces, la dieta al final de cuentas sigue siendo incorrecta porque nada más están tomando suplementos, ¿no? Eh, pero no están consumiendo y su dieta es de las más incorrectas que tienen. O sea, eso es algo bien interesante. O sea, prefieren tomarse el suplemento que comer bien, ¿no? Eso es una idea interesante con esto. Y otra vez, entonces dirías, pues lo suplementamos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, no le demos lactancia, entonces mejor le suplementamos, ¿no? O no le dimos, o por ejemplo, hay muchas fórmulas lácteas que dicen que ya tienen probióticos y prebióticos, ¿no? Y entonces dices, pues está muy fácil, no le doy lactancia, le doy la fórmula y ya con eso tiene sus lactobacilos, sus bifidobacterias y tiene también hasta sus ácidos grasos de cadena corta y tiene hasta sus fibras solubles, ¿no? Es una leche perfecta. Algo interesante es que la leche materna va cambiando incluso en su composición de bacterias, ¿no? Va cambiando incluso durante el día, a lo largo del día cambia. Entonces, a lo largo, e incluso si el bebé se enferma, cambia su cantidad de inmunoglobulinas que tiene esa leche, ¿no? Si va a tener fiebre, si no tiene fiebre. Entonces, es una leche como ad hoc, o sea, más bien es un alimento ad hoc, ¿no? Está a medida de el niño, es algo bien bonita de la lactancia materna. Creo que es las cosas más bonitas que tiene la lactancia materna. Entiendo que algunas mujeres no pueden, ¿no? O incluso no quieren, también es su derecho de decir, yo no quiero, pero también es nuestra obligación como nutriólogos decirle que fomentarla, ¿no? Buscar las estrategias, porque, y no idealizarla, ¿no? De repente es como, es que es muy bonito, no, pues sí duele, ¿no? Y va a doler porque el pezón, pues duele, a veces el bebé muerde, ¿no? Sí, sí es dolorosa, pero buscar esas estrategias para que la fomentemos. Entonces, sí, usar probióticos o donadores de grupo metil, incluso, es más, ya ni siquiera un suplemento. Recuerden su primera clase de individuo sano, de alimentación de individuo sano. Y nos dijeron, están trabajando con mujer embarazada y ¿qué es lo que le dan? Donadores de ácido fólico. O sea, le dan, ¿no? Y dicen, tienen que darle folatos, ¿no? Y entonces empiezas a darle o empiezas a ver toda la suplementación porque no llegas a la cantidad de folatos, pero tú suplementas con folatos. Lo ideal y lo recomendado es que sea 3 meses antes de embarazarse, es decir, planear un embarazo y entonces 3 meses antes, y no solo la mamá, porque ahorita estoy hablando mucho de la mamá, pero alguien tendría que preguntarme, ¿y qué pasa con el papá, no? O sea, ¿y el papá qué? No importa que tenga diabetes, no importa que tenga obesidad, ¿no? Sí importa, ¿no? Importa mucho en ese bebé, en ese patrón de metilación. Entonces, la suplementación no solo es mamá y papá. 3 meses antes sería lo ideal. Si no se pudo, pues entonces durante el embarazo, solo 3 meses, darle esta suplementación de ácido fólico. Entonces, nosotros somos
y realmente estudiamos nosotros nutrición, como yo le diríamos. O sea, ya éramos epigenetistas sin saberlo los nutriólogos, porque damos una dieta alta en folato. O sea, lo sabemos y es algo que sabes que tienes que dar, ¿no? Omega 3 sabes que tienes que darles, aguacate, sabes que tienes que, o sea, lo sabes. Quizá no sabías que dabas donadores de grupo metilo, pero ya lo sabíamos. Nos lo enseñaron. Maravilloso. Y estamos aprendiendo mucho gracias a ti. Pues hay muchas felicitaciones y también dice, bueno, esto de la diabetes gestacional, em, bueno, si se desarrolla en el segundo o tercer trimestre, bueno, el efecto va a ser más o menos el mismo, ¿no? Es gestacional en general. Sí. Si puedes, por favor, poner en el chat tu correo. Ujú. Y una pregunta aquí. ¿Cómo, cuál es, qué fue primero el huevo o la gallina? A ver, si al modular la microbiota nosotros podemos metilar o no metilar, la microbiota es la que comparte grupos metilos. ¿Cómo es esta relación de la microbiota con la metilación de estos genes? ¿Cómo lo regula? O pues ya a través de la metilación, entonces se producen algunos cambios en el intestino para que sea característica otro tipo de microbiota. ¿Cuál sería como esa relación? Mm. No, aquí son como entes donde el primero es genético. O sea, eso es información, incluso la parte epigenética, y cuando estás expuesto está, déjenme poner mi correo aquí, la parte epigenética, justo una de las cosas importantes, la pregunta que hacían antes de si es segundo, tercero, cuarto o en qué parte del embarazo, no sé si es el tercer mes, el cuarto mes, si es trimestre. Algo interesante que hemos visto es que o sea, se detecta entre el segundo y el tercer trimestre. O sea, es más bien en donde se detecta, porque la curva de tolerancia se hace entre la 24 y la 28 semanas de gestación. Algo que hemos visto, nada más rápidamente, es que desde el inicio podemos nosotros detectar aquellas mujeres que van a desarrollar diabetes gestacional mediante una prueba metabolómica. Estamos justo por patentar esa prueba de detección temprana de diabetes gestacional. ¿Por qué es importante detectarla temprana? Porque lo que sí hemos visto, y no nada más nosotros, sino muchos estudios publicados en grandes revistas, Lancet, ejemplo, lo que dicen es que el tratamiento temprano dentro de la detección temprana de diabetes gestacional sí impacta en el desenlace. Y se ha visto que si empiezas a tratarlo de la manera, eso lo trata el médico, ¿no? Ya sabes si va a dar insulina o metformina, dependiendo del tratamiento y dependiendo la mujer y su embarazo, e incluso al nutriólogo, si empiezas a decirle, necesitamos que te ajustes a estos planes de alimentación, puedes mejorar porque una diabetes gestacional no nada más es que tenga obesidad más adelante o que tenga diabetes más adelante, también afecta y puede dañar a ese producto de por vida, puede ser niños con mayor talla y peso para la edad gestacional, son niños muy grandes, y uno diría, bueno, pues no importa, son grandes, no, sí importa, porque para que puedan salir justo por una vía vaginal, se dislocan el hombro, ¿no? Entonces hay una dislocación de su hombro, ¿no? Entonces, porque son muy grandes, sufren hipoxia neonatal, ¿por qué? Porque imagínense que es como tener glucosa, o sea, perdón, hipoglucemia neonatal, imagínense tener glucosa todo el tiempo, es como vivir de azúcar, ¿no? Y tener azúcar todo el tiempo gracias a tu cordón umbilical y de la noche a la mañana te desconectan la alimentación, ¿no? Entonces los niveles de glucosa caen en el bebé y esa hipoglucemia puede ocasionar daños a nivel cerebral. Entonces, impacta mucho realmente partos pretérmino que, bueno, además dañan hasta la economía de esa familia. Detectarla temprano ayuda mucho a que los desenlaces sean, digamos, no tan catastróficos o incluso mortales, ¿no? Entonces sí detectarla es importante y tratarla desde el primer inicio, entonces sí importa, más que importe si es primero, o sea, el segundo o tercer trimestre, porque es cuando te hagan la prueba, lo ideal sería identificarla de manera temprana, ¿no? Entonces estamos por patentar la prueba para detección temprana, que es con 3 metabolitos, sin hacer la curva de tolerancia oral a la glucosa. Entonces nada más quería comentar eso rápido para que lo tengan.
y seguir pues validando esa prueba, ¿no? Para que a ver si funciona en población mexicana. Y la otra pregunta era respecto, ya se me fue, me acuerdo. ¿Cómo modula la microbiota? Sí, que fue Ah, primero, la epigenética, la microbiota o todo en conjunto. Sí, ajá, la parte epigenética, recordemos que justo uno de los, o estos patrones de metilación se establecen desde la fecundación. Entonces, aquí hablando de epigenética es más en la fecundación. Posteriormente, esos patrones se van a ir modificando, ¿no? Por el estadio o por la presencia de hiperglucemia, que es algo que ya se ha demostrado, ¿no? La hiperglucemia afecta los patrones de metilación, pero ahí estamos hablando aún en este feto, ¿no? Todavía no estamos hablando de la microbiota. Entonces, la microbiota, uno de los factores que más importa para la microbiota, y como les mencionaba, una carga importante es la alimentación. En este caso, por ejemplo, la lactancia. Entonces, yo diría, y considerando la evidencia, que es un patrón epigenético, ¿no? Y cuando ese patrón epigenético se ve afectado por la hiperglicemia, cuando nace ese bebé o incluso la vía de nacimiento, afecta cómo se coloniza esa microbiota y esos patrones de metilación, pues digamos, ahora sí se vuelve, ahora sí el circulito, ¿no? Dirías, esos patrones de metilación impactan en cómo, por ejemplo, se desarrollan, no sé si vieron, decían, hay algunas cuestiones gastrointestinales. Había uno de los genes que está ahí, que está involucrado, que nosotros vimos, en la cuestión epitelial, en el epitelio intestinal. Entonces es muy probable que sea más bien primero epigenético y ya luego la alimentación, entonces se complementa todo esto y pues bueno, la tormenta perfecta, ¿no? estuviste a punto de comerme mi siguiente pregunta. Es que fíjate que esto es interesante. En la enfermedad celíaca que yo me he dedicado pues años a esto, se sabe que los niños que nacen por parto vaginal, aun teniendo la predisposición genética a desarrollar enfermedad celíaca, tal vez no la desarrollan o la desarrollan un poco más tarde, si nacieron por vía vaginal, ¿sí? Entonces digo, también favorecer la lactancia materna es nuestro gran papel como nutriólogos y dentro de las posibilidades también el parto vaginal es mucho más rica la microbiota, mucho más favorecedora, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca y otras enfermedades autoinmunes, me imagino que tienen mucho que ver con la vía de nacimiento. O sea, ¿y cómo se modifica esa microbiota? O sea, justamente, ¿no? Es, Así. si quieres comentar algo al Sí, respecto. no, y algo importantísimo, y ya en la parte de hasta abajo, que yo les mencionaba las funciones de la microbiota, decía barrera, bla, bla, bla. Una de las cosas que yo no me meto porque no soy inmunóloga, pero que es importante mencionar, es que las bacterias están ahí gracias al sistema inmunológico. Es algo que a veces se nos olvida. O sea, creemos que las bacterias y el sistema inmune, ¿no? Realmente, al final de cuentas, bacteria es bacteria. O sea, así tú me digas, ay, es que es el lactobacillus, ve lo tan bonito él, ¿no? O vea la bifidobacteria. Eso es una bacteria, o sea, es algo que está y que tenemos que entender que está fuera de nosotros. O sea, todo el mundo dice, es que está dentro. No, no, no. Dentro de nosotros sería la sangre, ¿no? Eso sería dentro de nosotros. Las bacterias están fuera de nosotros, están en ese tubo, ¿no? En esa luz. Y realmente el sistema inmunológico es aquel que está permitiendo si esto, digamos, si podemos tener esta sana convivencia entre las bacterias. Importa mucho también, por ejemplo, en las enfermedades inmunológicas, que tanto hayan sido expuestos los niños de repente también a este ambiente. Decían, por ejemplo, y en este mismo estudio de las cargas de qué impactaba para la microbiota, el hecho de tener ambientes ricos, por ejemplo, y rico se refería como, y diversos, el tener mascotas, el tener, o sea, qué tan limpio estaba el ambiente. No estoy diciendo que hay que sea sucio el ambiente, pero por limpieza incluso hablaban al revés, por ambientes extremadamente estériles, ¿no? Donde hay una limpieza, donde todo se esteriliza, donde el cuarto del bebé está súper estéril, para que no haya ni una bacteria, ningún contacto. Al final de cuentas, el sistema inmunológico aprende, ¿no? Les digo, no soy inmunóloga, pero la misma bacteria
bueno, yo te presento, esta soy yo, y el sistema inmunológico es el que permite y dice, bueno, tú sí o tú no, ¿no? Entonces, lo mismo, al nacer por vía vaginal, al final de cuentas, estamos expuestos, porque recordemos que justo esa misma presión que hace la mujer, o al pujar, ¿no? Pues muchas mujeres defecan, ¿no? Durante el parto, entonces, realmente, y también si lo vemos, no es un ambiente tan estéril, o sea, no es un ambiente, no naces en un ambiente completamente estéril, que sí es lo que sí sucede en una cesárea, ¿no? Porque en una cesárea, al final de cuentas, es una cirugía que tiene que haber antibióticos, sí o sí. O sea, no es que digas, no, pues nos la aventamos sin antibióticos. No, o sea, tiene que haber antibióticos porque estás abriendo, ¿no? Tiene que haber una cirugía. Muchas veces ha pasado que les dejan gasas, ¿no? A las mujeres, presentan luego una infección espantosa. Eh, ¿Por qué? Porque además pues es eso, una cirugía. Y el hecho de que les des antibióticos, al final de cuentas también le pasan a ese bebé, ¿no? Entonces también un antibiótico, pues acaba también con la microbiota, ¿no? De ese individuo. Y entonces, ¿con quién se relaciona? Entonces, creo que mucho de las enfermedades, de hecho, de los primeros estudios que salen de la teoría de la higiene, justo es un epidemiólogo, David Strachan se llama, que hace algo bien bonito. Dice, miren, vean cómo entre ambientes más estériles, ¿no? Sí, en efecto, ya no tenemos gastroenteritis en nuestros lugares, ¿no? Dicen, muy bien, ya no hay gastroenteritis. Miren, vean, por ejemplo, tampoco hay enfermedades, no sé, respiratorias, ¿no? Que son más como de bacterias, etcétera. Pero a la par como que va bajando a lo largo de los años, va bajando esas enfermedades, las inmunológicas van para arriba. O sea, así empieza a ir, las enfermedades inmunológicas van para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces decían, es que esta hipótesis donde entre más limpio esté el ambiente, pues tu sistema inmunológico pues no está, digamos, como aprendiendo a ver este ambiente, ¿no? Entonces sí. Totalmente. Fíjate que, pues tienes un sentido común bárbaro, ¿no? Y además que lo fundamentas con la ciencia. Justamente la teoría de la higiene que tiene que ver con el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, que es una desregulación del sistema inmunológico. Justamente las poblaciones como la de México, tal vez la genética puede ser más o menos parecida a la de Europa. La diferencia es que aquí la gente, sobre todo la sabiduría rural, que bueno, no habrá los medios, pero el hecho de, pues no tener para comprar fórmula y que tengan que lactar, eso está muy bien. Luego también toda la parte de jugar con gusanitos, jugar con la tierra, tiene también sus buenos efectos para hacer un sistema inmunológico más inmunocompetente, que se sepa defender, que se sepa regularse el sistema inmunológico, que ya reconozca qué es lo malo, qué es lo bueno y esté más fuerte, digamos, eso en términos muy, muy sencillos, ¿no? Entonces, justamente, pues sí es muy importante esto, ¿no? Que puede dar una vida como retornando más hacia eh, un terreno como más natural, ¿no? Donde haya más lactancia, donde se consuman más alimentos que no hayan sido muy procesados y definitivamente pues el juego al aire libre, no niños de pantallas. Entonces pues todo esto es sentido común y es sabiduría y que pues se vivía mejor, pero podemos incorporar esto de nuevo a nuestra vida, ¿no? Claro. Otra pregunta que dice que hasta qué edad del bebé se considera adecuada la lactancia en los términos que tú propones, ¿no? Porque pues la Organización Mundial de la Salud dice mínimo 6 meses, unas mamis pueden 3, 4 meses, hasta que el bebé ya no crezca, pero pues hay algunas tendencias que dicen que hasta los 7 años, ¿no? Me acuerdo esto del último emperador, que había una nodriza, ¿no? Que el emperador ya, el pequeño emperador iba a los 10 años, yo decía, no, esto ya es otra cosa, ¿no? ¿Tú qué recomiendas en tu contexto? Sí, en ese contexto justo lo que se ha visto, incluso no sé si, bueno, en la última diapositiva o penúltima diapositiva, yo les mostraba
que hablando a la edad de la microbiota, ¿no? O sea, qué es lo que se recomienda para la maduración de la microbiota, justo es exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Que eso sería lo exclusivo. Después de los 6 meses viene el proceso de lactación. Y se ha visto que aquellos niños que tienen 6 meses de lactancia exclusiva, em, tienen una maduración correcta para su edad. O sea, lo que le llamamos esa maduración para la edad de la microbiota, ¿no? Le llaman, este término es más, porque hacen hasta un set score de esa edad de la microbiota para que se vea, es algo muy, muy bonito. Entonces, dicen 6 meses, en 6 meses logras esta maduración de la microbiota, ¿no? Posterior a esos 6 meses empieza el proceso de ablactación. Es lo que hemos visto a la edad de la microbiota. Menor a 6 meses, si impactas en la edad de la microbiota. Generalmente tiende a ser de una edad menor, ¿no? O sea, tienes una edad, se ve lo que les decía yo, es como si tuvieras un niño de un año, lo que le llaman, ¿se acuerdan de edad biológica y edad cronológica? Imagínense que su edad cronológica sea un año y la edad biológica, es decir, la edad de su microbiota, sea de un niño de 6 meses. ¿Qué implicaciones tiene eso? Implicaciones a que la microbiota de un niño de 6 meses y tú le estás alimentando como un niño de un año, pues simplemente no es capaz de procesar los alimentos o los micronutrientes o macronutrientes que tú le vas a dar, ¿no? Porque es una microbiota, digamos, con menor edad. Por eso cuando me preguntaban, bueno, ¿y se puede rescatar? Sí, sí se podría rescatar. O sea, podrías hacer, bueno, la edad de esta microbiota es de un niño más chiquito, vamos a alimentarlo todavía como un niño más chiquito, para que su microbiota comience a llegar a algún punto en el cual se madura, que es alrededor de los 6, 7 años, que dices, ya está madura, entonces sí la puedes recobrar. Pero sí, en ese contexto es 6 meses exclusiva, 3 meses no se logra todavía la maduración, o sea, tendrías que seguir buscando alguna estrategia para alimentarlo a esa edad de la microbiota, ¿no? Pero son 6 meses. Es lo que, o sea, literal, también por algo hay una razón, o sea, esos 6 meses no fueron arbitrarios. No se tomaron como de, bueno, pues pongámosle 7, porque alguien me podría preguntar, ¿y por qué no 7? ¿O por qué no 8? ¿No? ¿O por qué no 20? ¿No? O 10 años, o 12 años, porque justo ya a los 6 meses has alcanzado esa madurez en la edad de la microbiota. Ojo, no es que no se pueda seguir cambiando, porque sí se puede, ¿no? Pero es lo recomendado. Y lo que viene, algo bien interesante, que hay pocos estudios, es el proceso de lactación. O sea, todo el mundo se preocupa a los 6 meses. Ya alcanzaste los 6 meses, ¿no? Ya le diste lactancia. Y ahora viene una pregunta que en verdad pocos estudios lo han hecho y que es bastante complicado de entender, es ¿y con qué empiezas, no? Y entonces y si es crudo o no es crudo, o si es cocido, o si es sin cocido, o si ya empezaste, o sea, toda esa parte también impacta la microbiota, porque la microbiota va a tener que decir, bueno, ahora ya no va a haber solo leche, no va a haber solamente los HMOs de la leche, va a venir ahora una fibra que viene de un chayote o que viene de un plátano, ¿no? O sea, ya no es leche, o sea, y ahora ya es un plátano, ahora ya ve una manzana, ¿no? Ahora ya ve una pectina, ahora pues las cosas ya se componen más complejas, ¿no? Entonces, sí ahí yo creo que como nutriólogos tenemos un gran reto en la complementaria, en la alimentación, o sea, ese paso de ablactar y empezar con la alimentación complementaria ha sido muy poco estudiado. Yo quería hacer un estudio, pero no me da la vida y la pandemia llegó. Pero yo quería hacer un estudio sobre justo ver la maduración de esa microbiota y tener como más bien un índice de maduración de microbiota y decir, ya está lista su microbiota para empezar a consumir frutas o consumir verduras, ¿no? O consumir, esa era una de mis ideas locas que algún día tuve y que creo que en algún momento la haré para ver justo y entregar esa herramienta al nutriólogo y decirle, mira, ya está madura, o sea, hagamos esta prueba con estos microorganismos y poder decir, ya puedes empezar con frutas o ya puedes empezar con verduras. Digo, tiene una complejidad simplemente el diseño experimental, pero es algo y que poca gente por eso yo creo que estudia, ¿no? ¿Qué es lo que ablactas?
Sí, el valor que tú le agregas, que es desde el punto de vista molecular, ¿no? Hay algunos aspectos inmunológicos, que si la yema, que si el pescado, pueden producir alergias y pues todavía no darlo. O sea, sí hay algunas razones de carácter inmunológico, de carácter psicológico, de carácter del gusto, no darle mucho azúcar porque luego va a tener el gusto por lo dulce, ¿no? Y desde luego lo que tú planteas, pues no quites el dedo del renglón. Yo creo que algunas de las personas que están escuchando esta sesión tan valiosa se pueden apuntar gustosamente contigo. Y bueno, lo que me encanta de tu investigación es que siendo una investigación básica que permite fundamentar todo lo que tú dices, todo lo que mucha gente pues conoce quizá por sabiduría ancestral, pues tú lo fundamentas, vas mucho más allá de eso y sobre todo, pues estos conocimientos que nos permiten llevarlos a la práctica y ayudar a la población. Entonces, pues tienes un doble mérito y un tercer mérito que eres una gran divulgadora. Hemos estado felices con tu sesión, con las respuestas que nos diste. Hay muchas felicitaciones y te queremos agradecer por esta hermosísima sesión por parte del instituto. Muchas gracias a todos. Gracias, Pilar. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán le otorga la presente constancia a la doctora Berenice Palacios González por su brillante participación con el tema Efectos de la diabetes gestacional sobre la epigenética y microbiota intestinal de la descendencia. Muchas gracias, doctora. Esta constancia se la haremos llegar por correo electrónico. También queremos agradecer al equipo de producción y los invitamos a la siguiente sesión el martes 19 de agosto, el impacto del consumo de alimentos en la obesidad infantil, partida por el doctor Daniel Illescas Zárate. Y una vez más, recordarles que esta y todas las sesiones anteriores ya están disponibles en el canal de YouTube en Actualización en Nutrición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.